Dios le bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del Ministerio MIC Revelación Divina. Bienvenido todos los amigos y los amigos de amigos y también a los primos. Queremos saludar cordialmente a todo el pastorado con sus dichas congregaciones. También queremos dar las gracias y saludar a todos ellos mundialmente hablando. En el día de hoy hemos hablado sobre la santificación y la santidad en los creyentes. La lectura bíblica se encuentra en Primera de Pedro, su capítulo 1 y su verso 2. Dice la palabra del Señor con su mayor reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santidad del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Notemos cómo la salutación de estos escritores bíblicos, hombres de Dios, en su saludo indican, ¿verdad?, deseando que la gracia y la paz les sea multiplicada a todos los oyentes, a la iglesia de nuestro Dios. Nosotros por igual debemos, cada vez que nos presentamos ante el público, para traer palabra, para traer consuelo, mensaje, motivación, también debemos de hacerlo también con ese propósito de edificar, de construir y levantar los ánimos a todos los creyentes en Cristo. Muchas gracias por su atención prestada. Bien, según el griego, el término paz, como la santidad, tienen que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Siempre hemos dicho eso. Sinónimo de santidad es santificación. Y ambas, la santidad como la santificación, raíz de la palabra santo. Y eso lo dijimos la semana pasada, el martes, perdón. De la palabra santo estuvimos hablando, como dije, el martes en nuestra última lección. La diferencia que hay entre santificación y santidad es lo siguiente. Prestemos atención. Santificación es el proceso de Dios para sacarnos del mundo, como lo hace, a través de el mensajero, que quiere decir el instrumento usado. El mensaje, refiriéndose al evangelio, la buena nueva, y por supuesto, el Espíritu Santo operando mediante su poder, para que creamos en su Hijo, el Hijo de Dios, y así vivir en santidad. ¿Ves? Mientras que el término o la santidad es el estado de santo. Amén. Y la Biblia, bastante que lo repite, diciendo que hemos sido llamados a ser santos. Y a la vez, cuando la Biblia menciona el término o llamado a ser santo, lo que está diciendo es porque pertenecemos a Él. Somos propiedad de Dios. Entendamos esto acerca del tema la santificación y lo que acontece al ser atraído a venir a los pies
del Señor. Cuando se comienza en la fe de forma simultáneamente, que quiere decir a la misma vez, inmediatamente por la fe, la parte oscura de nuestro ser es alumbrada para el resto de nuestras vidas. Hay poder. Del creyente es progresivo, sucesivamente en las altas como en las bajas, el resultado siempre es el siguiente. Y esta es la parte cual queremos que se entienda y se abrace. Que registre en vosotros, ¿ve? Que nos mantengamos por la fe, creyendo en unión a Cristo, porque por esa relación y por cuanto hemos sido santificados, Gloria a Dios. somos coherederos con Él. Yes. Y esto no lo digo yo, lo dice las Escrituras. Leamos conforme a Romanos capítulo 8, verso 16 y verso 17. Búsquenla. Romanos capítulo 8, su verso 16 y 17. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El verso 16 en Romanos 8. Dice así: el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, refiriéndose al espíritu del hombre, de que somos hijos de Dios. Y ya hemos dicho que hijos de Dios quiere decir que pertenecemos a Él. Nótese que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Él. Y si somos hijos de Él, dice el verso 17 del capítulo 8, y si somos hijos de Él, también somos herederos. 1. Entonces luego dice herederos de Dios 2 veces. Y luego continúa diciendo y coherederos con Jesucristo. 3 veces énfasis en la palabra herederos. Porque si somos afligidos con Él, continúa el versículo diciendo, también seamos glorificados con Él. Un entre paréntesis. Se le está dando licencia para pecar. Como muchos se expresan cuando se habla de este tema. ¿Sabe qué? La respuesta es no. Y siempre será no. ¿O no habéis leído lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia por boca del apóstol y escrito por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versos 1 y 2? Búsquelo. Romanos capítulo 6, versos 1 y 2 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Y ya usted sabe la contesta. De ninguna manera, dice el verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, como usted y yo, que estamos en Cristo, ¿cómo viviremos en Él? Refiriéndose en el pecado. That's a no. Eso es un no. Continuamos o miremos y leamos lo que concerniente a la santificación dice en Hebreos su capítulo 2, su verso 11. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Ve? Porque el que santifica,
refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo mediante, ¿verdad?, su sacrificio. Y los que son santificados, refiriéndose a los creyentes, usted como mi persona, santificados de uno son todos, que pertenecemos Amén. a Dios Padre. Romanos 8:16 dice, Dios, lo que está diciendo es que Dios es el que santifica. Ya hemos sido santificados por Él, iglesia y hermanos. Gloria a Dios. Una vez separado por Dios y para Dios, tiene su aplicación en la vida personal nuestra. Y esa aplicación es que hemos sido llamados a ser santos, porque pertenecemos a Él. Ya casi para terminar, vamos a Juan, su capítulo 17, su versos 6, 9, 14, 17 y 20. Según San Juan. Verso 6 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu nombre he manifestado a los hombres que del mundo me diste. ¿Ve? Porque todos hemos salido del mundo. Tuyos eran, le dice Jesús en su oración al Padre, tuyos eran y me los diste. Vuelve a repetirlo en el mismo versículo 6. Y han guardado tu palabra, como usted y yo. Dice Jesús en el verso 9 del capítulo 17 según San Juan, yo intercedo por ellos, ¿verdad? Refiriéndose a los discípulos. No intercedo por el mundo, no can do, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vuelve a repetir que somos propiedad de Dios, que pertenecemos a Él. Yo les he dado tu palabra, el verso 14, y el mundo los ha aborrecido. Repite nuevamente, porque no son del mundo, como tampoco, dijo Jesús, Él era, que tampoco yo soy del mundo, dijo Él. El verso 17 del mismo capítulo 17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad. El Hijo le está pidiendo al Padre que santifique, ¿verdad? Y le dice que lo santifique en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Gloria a Es la Dios. palabra que Él les había dado. Y el verso 20 dice, no intercedo solo por ellos, sino por los que han de creer después de ellos. Y termino diciendo, el depósito de la naturaleza de Dios, su Santo Espíritu, habilitándonos a obediencia de fe. Y Dios te bendiga, Dios te guarde, y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida y a mi vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Amén y amén.